Tiempo, vamos con el ministro del Interior, Guillermo Franco. ¿Qué tal? Le agradezco que haya estado acá. Sé que tiene un días bastante de bastante trabajo atareados con este tema de la ley. Bueno, primero quiero pedirle un balance porque es un mes del gobierno de Javier Milei. Sí, se cumplió el primer mes y yo creo que ha habido una actividad de parte del presidente que tal vez sea inusitada para un primer mes de gobierno, pero que tiene mucho que ver con la situación de emergencia que enfrenta la Argentina, como él lo planteó durante la campaña y mucho más el día, si usted recuerda, Edgardo, el día de su asunción, él hizo un discurso planteando la gravedad de la situación que enfrentaba el país. Y rápidamente se tomaron medidas en el campo económico que llevó adelante el ministro Caputo junto con el presidente del Banco Central, Bausili, y al mismo tiempo se sancionó el decreto del presidente de necesidad y urgencia y presentó al Congreso un proyecto de ley de reforma, este proyecto que bases, digamos, para no decir todo el nombre completo, donde se abarcan distintos temas, algunos que tienen que ver con lo fiscal, lo tributario, el tema vinculado al blanqueo, etcétera, que son temas muy importantes para obtener los resultados económicos que planteó el presidente y el ministro de Economía. Ministro, nosotros nos conocemos hace muchos años, desde la vuelta a la democracia hemos visto muchos presidentes llegar. Milei con la ley ómnibus y con el DNU, ¿se tiró la pileta sin ver si la pileta tiene el agua suficiente como para que estas cosas salgan? No, yo creo que no se tiró a la pileta. Él... Perdón, pero le hago la pregunta para que se entienda bien, porque digo, lo entiendo. 7 senadores, más o menos, más o menos, 38 diputados y los aliados. No, lo entiendo perfectamente el sentido de la pregunta. No, yo no creo que eso sea tirarse a la pileta. Es un presidente que aún en una situación de minoría parlamentaria envió al Congreso 2 normas que tienen que ver con todos los planteos que hizo la campaña y con su convicción de que la única salida que tiene el país es si encara el problema de fondo que tiene la Argentina, que es el déficit. Como lo explicó en su primera expresión pública el ministro de Economía, él fue muy claro, él dijo, siempre hemos encarado las consecuencias y no el origen de los males de la Argentina. El origen de los males es el déficit, es decir, gastar más de lo que ingresa. Las consecuencias son, obviamente, lo que genera la inflación. Y cuando el presidente Milei asumió el gobierno, la inflación estaba volando al 1% diario. Recordamos eso, ¿no? Entonces, también dijo el presidente en la campaña que los efectos de la emisión monetaria para financiar el déficit se ven meses después de que se produce el incremento de la masa monetaria. Entonces, todas estas cosas son las que lo llevaron a tomar medidas de emergencia, plantear medidas de emergencia, que todos los presidentes han asumido, muchos de los presidentes, el propio presidente Fernández lo ha planteado cuando asumió el gobierno, presentó al Congreso una ley de emergencia económica que era un poco más breve que la que presentó, abarcaba los mismos temas, está casi calcado los temas donde se declara y por qué la emergencia, con distintas propuestas legislativas a lo mejor, pero en esa norma hubo delegación de facultades del Congreso también, que se otorgaron sin problema y creo que fue en 3 días la sanción de esa ley, ¿no? Entonces, yo digo tenían los votos también, ¿no? Bueno, ok, pero la situación del país tenía una gravedad distinta a la situación que tiene el país hoy, ¿no? Entonces, lo que pretende el presidente es que la Argentina no caiga en la hiperinflación a la que iba dirigida casi como un tren sin freno, ¿no? Entonces, yo creo que el planteo que le hace el presidente Milei a los representantes, tanto en diputados como en senadores, dice, señores, esta situación es grave, si no tomamos estas medidas, el tren va a descarrilar o va a chocar. Entonces, me parece que con mucha responsabilidad y con mucho coraje también, porque el presidente sabe que presenta una norma al Congreso y que va a ser debatida y discutida, pero él tiene la expectativa que los diputados y senadores entiendan y compartan la gravedad de la situación y apoyen la ley
que elevó al Porque, Congreso. a ver, a mí particularmente me llamó la atención semejante ley, porque uno dice, cuando mandan semejante ley, lo que va a pasar es que la oposición se la va a querer, primero va a querer ganar tiempo, porque Milei la quiere sacar en enero, ganar todo el tiempo posible y después empezar a desmeduzarla y a tratar tema por tema, lo cual puede llevar muchísimo tiempo. Bueno, por eso yo creo que el presidente está apelando a la responsabilidad de la dirigencia política, ¿no? Por supuesto que los diputados y senadores tienen todo el derecho que los inviste su representación de hacer lo que les parezca. Pero también, yo digo, porque uno debe pensar, lo que los políticos muchas veces utilizan es cómo está el nivel de imagen del gobierno, cómo está la imagen del presidente Milei, y cualquier análisis que usted vea, la imagen del presidente ha crecido desde la elección y la imagen del gobierno está alta. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que con la propuesta de las leyes y del DNU y la ley que el presidente elevó al Congreso y las medidas que se tomaron económicas iniciales, la gente está de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué está de acuerdo la gente? Porque la gente tomó conciencia que todos los caminos que venimos siguiendo desde hace muchos años conducen a un resultado absolutamente perverso, que es cada vez estamos peor. Entonces, en esta elección, ¿qué hizo la gente? Lo hemos hablado, Edgardo, antes de la elección, tal vez. ¿Qué hizo la gente? Votó por una alternativa distinta. Votó por un candidato que le decía seriamente, con absoluta responsabilidad, las cosas que había que hacer y las medidas que había que tomar, que eran medidas duras, pero son las medidas que pueden tener resultado. Y la gente le creyó. Entonces, el tema es que usted habrá visto en la Argentina que el respaldo de la gente a un presidente se puede evaporar rápido si la empieza a pasar mal. Y yo creo que, como usted dice, hay un sector muy importante de la sociedad que apoyó las ideas de Milei. Pero también hay mucha gente que está, y parte de ese sector, que está sufriendo muchísimo con los aumentos de los combustibles, con los aumentos de precios, que está todo desbocado, con el aumento de las prepagas. Y el tema es que la gente lo que quiere, está bien toda esta discusión política, le pueden decir, pero la gente quiere alivio para su bolsillo. Edgardo, el peor impuesto que existe para los argentinos es la inflación. El impacto que tiene la inflación en la vida de los argentinos ha sido tremendo. Estamos hablando de 1% diario de inflación en el mes de diciembre cuando asumimos el gobierno. Yo digo, ¿qué hay peor que eso? La hiperinflación. Entonces, la gente entiende que se tomaron medidas para controlar eso y que esas medidas van a ser duras. Y yo veo por primera vez en la Argentina que hay como una esperanza en la gente de que se tomen medidas que permita mirar el futuro, a lo mejor no inmediato, a lo mejor no en un mes, no en 2 meses, pero permite mirar hacia adelante con una expectativa diferente. Usted habló hoy, si no me equivoco, de que se pueden subsanar errores en esta ley ómnibus. ¿De qué errores estamos hablando? No, yo no dije errores, yo dije puede ser que haya algunos de los temas que se plantean en la ley que no reciban apoyo parlamentario. Sí. Entonces, que discutiremos, a ver, veremos para qué tenemos mayoría y para qué no tenemos mayoría. La reforma política parece que el kirchnerismo, el peronismo, no el aliado sino el otro, no se la quieren apoyar. Algunas partes de la reforma política, pero la reforma política ¿con qué tiene que ver, Edgardo? La reforma tiene que ver con generar un acercamiento de la dirigencia política a la gente, porque en general los argentinos hoy estamos todos cuestionando el sistema político, me incluyo, pues yo también hago política y soy político, y la gente cuestiona el funcionamiento de la política. ¿Por qué? Porque sufre las consecuencias. Por eso llega Milei. Por eso llega Milei. Entonces, Milei, ¿qué dice? Yo vengo proponiendo todos estos cambios y vengo cuestionando al sistema político. Entonces, envío al Congreso, dentro de una ley que tiene distintos aspectos por jurisdicción de cada uno de los ministerios, dentro de la responsabilidad que a mí me toca, envía una ley con reformas al sistema político. Esa ley tiene varios temas. El primero era la eliminación empecemos por la media sanción que tenía en diputados el sistema de boleta única de papel, que la enviamos al Senado y que hoy se firmó el despacho de comisión para que vaya al recinto. Ese es un primer paso. La ley
que el proyecto de ley que se envió al Congreso incluye la eliminación de las PASO, que se han constituido en un instrumento inservible para la política, al punto que en las últimas elecciones, en la última, hubo solamente una interna que tuvo algún significado, que fue la interna de Cambiemos entre Rodríguez Larreta y Bullrich. Después no hubo ninguna interna abierta que tuviera un significado político. En el caso particular nuestro, fuimos obligados a ir a una interna abierta con un solo candidato, que era el candidato a presidente de la República, ¿no? Entonces, digo, ese sistema no funciona, dijimos, eliminémoslo porque es un costo para los argentinos. ¿Cuánto gastamos en las elecciones primarias de paso del año 23? No lo recuerdo. ¿Cuánto gastamos? 20.000 millones de pesos. ¿Es razonable que un país con la crisis que tiene se gaste 20 millones? Bueno, yo aclaro, yo personalmente, desde que Néstor Kirchner la implementó, yo siempre estuve en contra de las PASO, pero digo, más allá de lo que ustedes resuelvan. No, hay varios fundamentos para estar en contra, ¿no? Si yo digo uno que es el costo, digo otro es que han resultado inservibles como instrumento y le han obligado a la gente a ir en algunas provincias hasta 6 veces en el año pasado a emitir su voto. Ya que estamos con las provincias, los gobernadores son un poder en sí mismo. Macri sabe mucho de eso porque lo necesitó a Rogelio Frigerio. Está bien que había muchos más gobernadores peronistas. Y usted parece como un freno o tratar de buscar acuerdos con los gobernadores. Los gobernadores quieren plata y no quieren que ustedes les recorten la plata. ¿Cómo está esa negociación? No, a ver, yo me reúno permanentemente y hablo permanentemente con los gobernadores porque es cierto que así como tiene problema el Estado Nacional, las provincias también tienen sus problemas, reciben los impuestos, su parte en los impuestos coparticipables cada una, pero además tienen problemas porque la ley trata distintos aspectos que por ahí afectan sus economías regionales. Bueno, impuesto a las ganancias, por ejemplo. Ustedes le echaron la culpa a los gobernadores que ellos quieren que vuelvan atrás con el impuesto a las ganancias. Todavía no fue al Congreso. ¿Siguen con la idea de volver atrás con la eliminación de impuestos a las ganancias por una parte importante de la sociedad o está en stand-by eso? No, ese es un tema que estamos en conversaciones con los gobernadores, porque en realidad cuando se elimina la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, al subirse los topes, resulta que las provincias dejan de recibir una parte importante de coparticipación que llega en algunos casos al 7 u 8% del total de sus ingresos coparticipables, de sus presupuestos de salario, de su plano salarial. Entonces, nos estamos conversando sobre la posibilidad de mandar una ley que reconsidere esa situación del impuesto a las ganancias. Pregunta, vamos a suponer que esa ley se trate marzo, a ver, no sé, cuando se trate. A la gente que se va a perjudicar con esto porque le van a descontar ganancias, ¿le van a descontar a partir del momento que se aplica la ley o va a ir retroactivo al 1 de enero, como todo impuesto? A partir del momento que se aplique la ley. O sea que esa gente no es que no puede tener miedo de que le saquen, como es año calendario. Retroactivo. Sí, exactamente. No, esto es desde el momento que la ley esté en vigencia. Sí. ¿No? Igual es una ley que todavía no está hecho el proyecto. Está verde, digamos. No, yo no diría verde. Hay una conversación, hay algunos gobernadores que están de acuerdo en que se reinstale el sentido de la ley. Sí. Y hay otros que tienen alguna duda, pues fueron los que votaron a favor de eliminarlo, ¿no? Entonces, el gobierno anterior se había comprometido a solucionar el problema de alguna forma, no lo hizo, solucionó el tema a través de unos anticipos del Tesoro en ese momento para el mes de noviembre a las provincias, pero el tema quedó pendiente y hay muchos gobernadores provinciales que están desfinanciados hacia adelante. Y hay gobernadores que le dicen, los del sur, modifiquen lo que mandaban la ley sobre la pesca y los del centro y norte el biodiesel, los biocombustibles. Eso también está y lo atendimos algunos temas porque hubo una mala interpretación en el caso de la ley de pesca porque nunca fue el sentido de permitir dentro de las 200 millas la pesca a buques de bandera extranjera. Eso se les aclaró, se van a hacer las modificaciones para que quede claro el tema, no se está afectando la pesca en mar territorial, digamos. Y con respecto al corte del biocombustible, tanto en biodiesel como en alcohol, también
se establecieron cortes superiores a los que estaban previstos en la redacción original de la ley. Ahí siempre hay una discusión y un problema que tiene que ver en algún caso con las petroleras y con el costo del biocombustible y con la posibilidad de que se pueda importar biocombustible. Aquí en la norma quedó claro que el corte de biocombustible debe hacerse con producción nacional. Ministro, usted tenía una muy buena relación con los dirigentes de la CGT. Acá está Gerardo Martínez. Vamos a hablar con él. Va a haber un paro con movilización el 12. De repente se cortó el diálogo entre ustedes. ¿Qué pasó? ¿Se impusieron los halcones dentro del gobierno y dijeron basta de que Franco dialogue con la CGT, hay que enfrentarla? No, ¿Cómo no, está su no hay que enfrentarla. Yo no creo. Yo creo que el diálogo es el mejor instrumento para corregir y encontrar soluciones. Con Gerardo Martínez tengo una excelente relación personal, hemos conversado mucho. Hubo un punto en que el gobierno tomó una resolución. Tenemos que ver ahora de qué manera seguimos con las conversaciones. El movimiento obrero ha convocado a un paro para el día 24. ¿Usted quiere que lo levanten? Yo se lo pedí recién medio en broma a Gerardo Martínez, pero claramente entiendo cuál es su posición. A mí me parece que hacer un paro a un presidente que acaba de asumir, esto debe ser récord mundial, ¿no? Pero, a ver, entiendo también las posiciones, entiendo que el DNU ha tocado una serie de puntos que le genera conflicto al sindicalismo, a la administración de los sindicatos y de las obras sociales, etcétera, y tal vez haya que buscar la forma de encontrar una posición que concilie las visiones que tiene los sindicatos y la visión que tiene el gobierno nacional sobre eso. No me parece que sea imposible. Yo creo que, por eso decía, el diálogo me parece el mejor instrumento para llegar a acuerdos. Dos cosas muy breves. La primera, ¿ustedes están dispuestos a modificar, vio que esta ley de delegación de atribuciones al presidente son 2 años por 2 años más? ¿Ustedes están dispuestos a que sean por 2 años, para achicar ese plazo o que no sean 2 años más? Bueno, son todos temas de negociación y de conversación. Yo vi ahí hoy que el secretario de Energía había dicho que esa es una posibilidad. El doctor Rodríguez Chirilo ha sido quien elaboró la estructura de la ley de reforma del Estado. Él es un especialista en el tema de reforma del Estado y la estructura que él planteó en esa ley de reforma del Estado establecía los 2 años y con posibilidad de prórroga. Él planteó que es un tema que puede ser analizado y conversado. Supongo que será uno de los temas de negociación. La última, no es usted el ministro de Economía Caputo, pero digo, ¿cuándo los argentinos vamos a ver que la inflación empiece a bajar? Vamos a tener como cerca del 30 ahora en diciembre. Sí, vamos a ver cuál es. Mañana sí. Se publicará el índice que, insisto, el índice de la inflación no es responsabilidad del gobierno de Milei, ¿no? Es un tema que viene de arrastre por lo que decía antes. Yo creo que Pero va a llegar un momento que va a ser responsabilidad de él. Me parece que lo importante de hoy, de hace pocos minutos atrás, es que el ministro de Economía y el presidente del Banco Central anunciaron un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que analizó absolutamente todo el programa de gobierno, el DNU, el proyecto de ley, y le dio luz verde a un acuerdo que había caído con el Fondo Monetario y al anticipo de los fondos para pagar los vencimientos que tiene la Argentina de acá hasta el mes de abril con el fondo. Y eso es un tema que tiene mucha relevancia, yo creo, porque significa que el fondo cree en las medidas que el gobierno del presidente Milei está llevando adelante y que propuso al Congreso de la Nación. Ministro, gracias por estar. Sé que tuvo un día largo. Muchas gracias. No, muchas gracias. La misma pregunta.